nosotros hemos tenido una campaña por parte de la UIP desde el inicio de la pandemia. Está en nuestra página web, se llama Parliaments in the Time of Pandemics, por los parlamentos en los tiempos de la pandemia. Está en inglés o francés. Desafortunadamente, el español no es un idioma oficial de la organización, no todavía. Y bueno, parte de lo que hicimos fue recopilar cuáles son las mejores prácticas que están teniendo todos los parlamentos del mundo para poder funcionar en tiempos de pandemia. Al principio, durante los meses de marzo y abril, se estima que alrededor de 2.000 millones de personas en el planeta estaban viviendo en países donde su parlamento o poder legislativo no funcionaba al cero o funcionaba parcialmente. Y esto, como bien lo comentabas, por supuesto que reduce las funciones de vigilancia, pero también reduce la capacidad de respuesta en términos de adecuación normativa a través de las leyes presupuestales, que también son importantes para poder responder, por ejemplo, a los presupuestos de salud o en recuperación económica, como por ejemplo el paquete de estímulos económicos que votó el Congreso estadounidense. Es decir, hay distintas prácticas con distintas respuestas en el planeta. Lo que hemos visto es que el caso mexicano pues no es una excepción. La mayor parte de los poderes legislativos o parlamentos han tenido que adaptar sus normas para poder funcionar. O sea, no hay como grandes experiencias previas en cómo funcionar en tiempos de pandemia. La pandemia, pues la más grande fue hace un siglo, la de la influenza española, y después los otros episodios de crisis parlamentaria pues se dan en torno a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero donde tampoco hay grandes registros sobre cómo funcionaba la vida legislativa o el multilateralismo en esos tiempos. De hecho, la organización política multilateral más antigua del mundo es la Unión Interparlamentaria, y con todo y todo no está fácil registrar cómo se funcionaba en esos periodos de la humanidad, porque no había acceso a las comunicaciones y tecnologías que hoy sí tenemos y que pueden ser una muy buena herramienta. Me parece que aún hay mucho para aprender. No está claro todavía cuáles sean esas mejores prácticas. Hay algunas que hemos documentado donde funcionan los parlamentos con un número reducido de parlamentarios. Hay otros que sí han funcionado con, digamos, plenos completos, pero a distancia. Entonces hay distintas prácticas, pero que sin duda es importante implementar porque no sabemos cuánto tiempo puedan durar las restricciones. Son muy pocos los parlamentos que han regresado, digamos, a una normalidad como la conocíamos en tiempos previos a la pandemia. Hay algunos que han implementado medidas de distancia social dentro del propio pleno del Parlamento, del Poder Legislativo. Algunos tienen prácticas, digamos, hasta antes de entrar a la sesión, de estar haciendo pruebas. En fin, yo creo que puedes encontrar mucha información en nuestro sitio de internet sobre cuáles son esas mejores prácticas en el mundo, pero sí, sin duda hay una inquietud muy importante en este sentido de vigilancia, pero también creo que debemos tener la mirada muy clara en las tentaciones autoritarias que empiezan a verse en el planeta. Existen varios gobiernos que tienen pues la tentación de usar el miedo de la gente para restringir democracia, restringir libertades o derechos humanos, o utilizar tecnologías para monitorear a la gente más allá de los temas de salud pública. Entonces también eso lo estaremos monitoreando. Muchísimas Gracias.